En los rincones más oscuros de la humanidad se esconden historias que desafían nuestra comprensión y despiertan una inquietante curiosidad. Desde asesinos que aterrorizaron comunidades enteras, como Richard Ramírez, conocido como el Night Stalker, hasta padres que, impulsados por el dolor, tomaron la justicia en sus propias manos, como Leon Gary Plochet. Estos relatos no solo revelan la fragilidad de la moral humana, sino también la delgada línea entre el bien y el mal. ¿Qué impulsa a una persona a cometer actos tan atroces? ¿Cómo reacciona la sociedad ante tales horrores? Acompáñanos en este viaje para descubrir las historias más estremecedoras que han marcado nuestra historia reciente. Un gesto que desató una tormenta de emociones en la sala. ¿Hasta dónde puede llegar un padre consumido por el dolor? En el año 2016, durante el juicio de Michael Madison, un hombre condenado por haber quitado la vida a 3 mujeres entre los años 2012 y 2013, ocurrió algo que dejó a todos sin palabras. Pero no fueron los atroces detalles de los crímenes lo que marcó aquel día, sino la reacción inesperada de un padre ante una sonrisa devastadora. Van Terry, padre de Shirelda Terry, una de las víctimas, se encontraba frente al tribunal para expresar su dolor. Cada palabra que salía de su boca estaba cargada de angustia, cada pausa era un intento de mantener la compostura. Pero entonces ocurrió lo impensado. Mientras hablaba, miró hacia el acusado. Allí estaba Madison, observándolo, con una sonrisa que parecía burlarse del sufrimiento que había causado. El tiempo pareció detenerse. La sala del tribunal, expectante, observó cómo Van Terry dejaba que la ira y la tristeza lo consumieran. En un impulso, corrió hacia el acusado, saltando una mesa en su intento de alcanzarlo. La seguridad reaccionó de inmediato, deteniendo al padre antes de que pudiera llegar a Madison, pero la escena quedó grabada en la memoria de todos los presentes. Michael Madison, quien ya había sido condenado a la pena capital por sus crímenes, no mostró emoción alguna durante el incidente. Para muchos, esa falta de empatía era un reflejo de la monstruosidad de sus actos. A pesar de su condena, Madison sigue apelando su sentencia y su ejecución permanece en pausa. Este episodio, más allá de la tragedia, mostró al mundo la vulnerabilidad de un padre enfrentándose al abismo del dolor. Van Terry no buscaba atención, no buscaba justicia en ese momento. Su reacción fue un grito visceral de una humanidad rota, una respuesta ante la impotencia de perder lo más valioso en la vida. El silencio que siguió a la escena fue tan abrumador como el estallido de emociones que la precedió. Y mientras la sala intentaba volver a la calma, quedó claro que la historia de Van Terry no era solo suya, sino la de todas las personas que han sentido el peso de una injusticia irreparable. Pero si el dolor de un padre en un tribunal puede estremecer tanto, ¿qué ocurre cuando la justicia se busca fuera de las cortes? La siguiente historia nos lleva a un caso aún más impactante, donde la comunidad tomó la justicia en sus manos. Richard Ramírez, el hombre conocido como Night Stalker, descubriría que no hay rincón seguro cuando la verdad sale a la luz. El cazador se convirtió en la presa. En el verano de 1985, el nombre de Richard Ramírez estaba en boca de todos, pero no por algo positivo. Apodado como Night Stalker, este hombre sembró miedo y desesperación en California, cometiendo actos brutales que aterrorizaron a comunidades enteras. Sin embargo, su historia no terminó como él esperaba. Fue una comunidad, no la policía, quien puso fin a su reinado de terror. Ramírez, nacido en el año 1960, había tenido una vida marcada por el caos. Desde una infancia difícil hasta influencias familiares peligrosas, su camino estaba lleno de sombras. Entre 1984 y 1985, cometió actos violentos contra al menos 14 personas, dejando un rastro de destrucción y pánico. Su táctica era tan impredecible que parecía imposible atraparlo. Pero como ocurre con frecuencia, el destino tenía otros planes. Todo cambió en el mes de agosto de 1985. Ramírez, quien intentaba pasar desapercibido, subió a un autobús hacia Los Ángeles sin saber que su rostro ya estaba en todas las portadas de los periódicos. Había cometido un error: dejar una huella dactilar en un vehículo que utilizó para escapar de una de sus escenas del crimen.
Esta evidencia permitió a las autoridades identificarlo y su imagen fue distribuida masivamente. Sin embargo, él parecía no darse cuenta de que el cerco se cerraba. En la mañana del 31 de agosto, todo dio un giro inesperado. Mientras caminaba por un vecindario en East Los Ángeles, una mujer reconoció su rostro. Aterrada, alertó a los demás vecinos, quienes rápidamente se movilizaron. Ramírez, al notar que lo habían identificado, intentó huir desesperadamente, pero no contaba con la determinación de la comunidad. Un grupo de residentes lo persiguió por las calles, gritando y señalándolo. Lo acorralaron y algunos comenzaron a golpearlo para asegurarse de que no escapara. La escena era impactante. Mientras los vecinos lo rodeaban, Ramírez quedó reducido, sin poder hacer más que esperar a que llegara la policía. Cuando las autoridades finalmente aparecieron, encontraron a un hombre maltrecho y asustado. Su arresto marcó el fin de uno de los capítulos más oscuros en la historia de California. Durante su juicio en el año 1989, Ramírez fue declarado culpable de 13 asesinatos, además de otros crímenes violentos. Fue sentenciado a múltiples penas de muerte, pero falleció en el año 2013 mientras esperaba su ejecución, debido a complicaciones de salud. Lo que hizo que su captura fuera tan memorable no fue solo la brutalidad de sus crímenes, sino el hecho de que una comunidad entera se unió para detenerlo. Este evento demostró que, incluso en los momentos más oscuros, las personas pueden encontrar la fuerza para actuar juntas. La justicia, a veces, llega de maneras inesperadas. Y mientras la comunidad de Los Ángeles respiraba aliviada, otra historia de terror se desarrollaba en otro rincón del país. El caso de Jeffrey Dahmer, un hombre cuyos crímenes aún estremecen por su frialdad y naturaleza, estaba por ser descubierto. Milwaukee sería el escenario de un horror inimaginable, pero ¿cómo un hombre logró ocultar tanto horror por tantos años? En Milwaukee, entre los años 1978 y 1991, el nombre de Jeffrey Dahmer quedó grabado como sinónimo de actos inconcebibles. Pero lo que más impactó al mundo no fueron solo los crímenes, sino cómo logró llevar una vida aparentemente normal mientras ocultaba sus oscuros secretos. ¿Qué tan cerca puede estar el peligro sin que nadie lo note? Desde su juventud, Dahmer mostraba comportamientos inquietantes. Fascinado por la anatomía y el desmembramiento de animales, parecía desarrollar un interés por lo macabro que nunca fue cuestionado a fondo. Sus primeros actos fueron el preludio de lo que vendría. En el año 1978, Dahmer cometió su primer crimen, atrayendo a un joven autoestopista llamado Stephen Hicks a su hogar bajo la excusa de una bebida. Cuando Hicks quiso marcharse, Dahmer lo golpeó con una mancuerna y puso fin a su vida. Lo más perturbador fue lo que siguió. Dahmer desmembró el cuerpo de Hicks y con una calma espeluznante intentó deshacerse de los restos. Con el tiempo, esta conducta se volvió un patrón. Durante más de una década, repitió este ciclo con al menos 17 hombres y jóvenes, muchos de los cuales desaparecieron sin dejar rastro. Sus víctimas eran elegidas cuidadosamente, y Dahmer perfeccionó su modus operandi para no levantar sospechas. El destino finalmente intervino en julio de 1991, cuando Tracy Edwards, una de sus víctimas, logró escapar de su apartamento. Descalzo y con marcas en sus muñecas, Edwards llamó a la policía, quienes lo acompañaron de regreso al lugar. Lo que encontraron fue indescriptible. Fotografías de cuerpos desmembrados, herramientas quirúrgicas y restos humanos que confirmaron los peores temores. Dahmer fue arrestado en el acto y lo que confesó dejó al mundo helado. Durante su juicio, Dahmer no mostró arrepentimiento. Explicó con detalles perturbadores cómo llevaba a cabo sus actos y cómo había guardado restos humanos en su apartamento, incluidos en su refrigerador. Este nivel de frialdad y control desconcertó a todos los presentes. Fue declarado culpable y sentenciado a varias cadenas perpetuas en el año 1992. Sin embargo, su vida en prisión no duraría mucho. En el año 1994, Dahmer fue atacado y perdió la vida a manos de otro recluso.
La historia de Dahmer sigue siendo un recordatorio sombrío de lo difícil que puede ser identificar el mal cuando se oculta tras una fachada común. Las imágenes del apartamento, los objetos confiscados y los testimonios de los sobrevivientes aún resuenan como pruebas de una realidad escalofriante. Mientras Milwaukee intentaba recuperarse de este capítulo, en otro lugar del país surgía un caso igual de escalofriante. Este involucraba a un hombre que, bajo la apariencia de un contratista agrícola, cometía actos atroces contra los más vulnerables. Juan Corona, un nombre que aún provoca escalofríos, protagonizó una de las historias más perturbadoras jamás registradas. Un contratista que escondía la verdad bajo la tierra. En los años 70, California se enfrentó a una revelación que dejó sin palabras a sus comunidades agrícolas. En un terreno aparentemente tranquilo, el descubrimiento de fosas poco profundas marcó el comienzo de una investigación que destaparía los horrores perpetrados por Juan Corona, un hombre que utilizaba su posición para cometer actos inimaginables. Corona, nacido en México, trabajaba como contratista agrícola en el condado de Sutter, ayudando a los propietarios a contratar mano de obra para sus campos. Este trabajo le daba acceso a un grupo de personas vulnerables, muchas veces inmigrantes que buscaban oportunidades para mantenerse. Sin embargo, en lugar de ofrecerles estabilidad, Corona los conducía a su trágico final. El 19 de mayo de 1971, un granjero encontró algo alarmante mientras caminaba por su huerto de duraznos, una fosa recientemente cavada. Intrigado, decidió investigar, pero lo que descubrió lo dejó helado. Dentro del agujero yacía el cuerpo de un hombre con señales de violencia extrema. Las autoridades fueron alertadas, y lo que encontraron en los días siguientes estremeció a todo el país. Una tras otra se localizaron más fosas, cada una conteniendo los restos de trabajadores agrícolas. En total, se identificaron 25 víctimas, todas asesinadas de manera brutal. La evidencia que vinculó a Corona con estos crímenes fue abrumadora. En su domicilio, las autoridades encontraron un libro de registros que contenía los nombres de las víctimas. Este hallazgo, junto con los testimonios de los testigos que lo vieron con las víctimas antes de su desaparición, fue suficiente para condenarlo. En enero de 1973, Juan Corona fue sentenciado a 25 cadenas perpetuas consecutivas. Aunque muchos creen que el número de sus víctimas podría ser incluso mayor, lo cierto es que su condena marcó un precedente en cómo las comunidades vulnerables eran protegidas en la región. Sin embargo, la vida en prisión no fue fácil para Corona. En 1978 fue atacado por un compañero de celda, perdiendo su ojo izquierdo y quedando con cicatrices permanentes. Pasó el resto de su vida encarcelado hasta su fallecimiento en el año 2019. Las imágenes de las fosas, los archivos del juicio y el libro de registros son recordatorios sombríos de una época en la que los más indefensos eran presa fácil de aquellos con malas intenciones. La historia de Corona no solo dejó una marca en California, sino que también subrayó la importancia de proteger a las comunidades más desprotegidas. Mientras el caso de Juan Corona marcaba un cierre en el condado de Sutter, en otro lugar, un hombre conocido por su carisma y disfraces escondía un lado oscuro que lo convertiría en uno de los nombres más infames de la historia: John Wayne Gacy, el llamado payaso asesino. El payaso que escondía un oscuro secreto bajo su hogar. Durante la década de 1970, John Wayne Gacy, conocido como el payaso asesino, se convirtió en un símbolo de cómo una apariencia amigable puede ocultar los más oscuros secretos. Su apodo se debía a que solía disfrazarse como Pogo el payaso y participar en eventos comunitarios, llevando alegría a niños y adultos por igual. Sin embargo, detrás de su sonrisa pintada y sus actos caritativos, escondía un pasado marcado por el horror. Gacy residía en Norwood Park Township, un vecindario tranquilo cercano a Chicago, donde mantenía una fachada de respetabilidad como empresario y miembro activo de la comunidad. Nadie sospechaba que, entre 1972 y 1978, había atraído a más de 30 jóvenes y adolescentes a su hogar con promesas de empleo o favores. Una vez en su casa,
utilizaba métodos manipuladores para inmovilizarlos y les arrebataba la vida. Lo más aterrador de su historia es cómo logró ocultar sus crímenes durante años. Gacy enterró a 26 de sus víctimas en el sótano de su casa, utilizando el espacio como un macabro cementerio. Otros cuerpos fueron arrojados al río cercano cuando ya no había espacio suficiente. Su última víctima conocida, Robert Piest, fue el comienzo de su caída. El joven, de 15 años, desapareció tras reunirse con Gacy para hablar sobre un supuesto trabajo en su empresa. La investigación policial sobre la desaparición de Robert Piest llevó a los agentes a la casa de Gacy. Lo que comenzó como un allanamiento de rutina se convirtió rápidamente en un caso que estremeció al mundo. Los oficiales encontraron restos humanos enterrados bajo la casa, confirmando las sospechas de que algo siniestro ocurría en ese lugar. Las fotografías del sótano, donde trabajaba para enterrar a sus víctimas, son evidencia de un horror que parecía irreal. En el año 1980, Gacy fue llevado a juicio. Su defensa intentó argumentar que padecía problemas mentales, pero el jurado no lo creyó. Fue declarado culpable de 33 asesinatos, lo que lo convirtió en uno de los mayores criminales en la historia de Estados Unidos. Pasó 14 años en prisión antes de ser ejecutado mediante inyección letal en el año 1994. Las imágenes de su disfraz de payaso, los testimonios de los investigadores y las evidencias encontradas en su casa han quedado como recordatorios imborrables de su doble vida. Gacy no solo dejó cicatrices en las familias de sus víctimas, sino también en la percepción de cómo alguien tan integrado a la sociedad podía albergar un lado tan oscuro. Mientras la sociedad trataba de asimilar la magnitud de sus crímenes, otro nombre comenzaba a resonar en los medios. Dennis Rader, conocido como BTK, un hombre que acechaba a sus víctimas con una metodología aterradora y, al igual que Gacy, mantenía una fachada respetable frente al mundo. Acechar, torturar y destruir. Un nombre que sembró el terror por décadas. Entre los años 1974 y 1991, Dennis Rader, conocido como BTK, acrónimo en inglés de atar, torturar y acabar, mantuvo a las comunidades de Wichita y Park City, en el estado de Kansas, sumidas en el miedo. Sus crímenes fueron tan meticulosamente planeados que parecía intocable. Lo más perturbador era cómo mantenía una vida aparentemente normal, siendo un líder respetado en su iglesia y un hombre de familia ejemplar. El apodo de BTK no fue asignado por los medios ni por las autoridades. Fue el propio Rader quien lo creó, enviando cartas a los periódicos locales donde describía sus crímenes y se burlaba de las fuerzas del orden por no poder atraparlo. Este juego macabro duró más de 2 décadas, durante las cuales Rader seleccionaba a sus víctimas, las observaba por semanas o meses y finalmente irrumpía en sus hogares para llevar a cabo sus atroces planes. Uno de los casos más recordados fue el de la familia Otero en el año 1974. Joseph Otero, su esposa Julie y 2 de sus hijos fueron encontrados sin vida en su hogar, víctimas de un ataque meticuloso. La escena era tan impactante que quedó grabada en la memoria de los investigadores. Fotografías de la casa y detalles de las cartas enviadas por Rader se convirtieron en pruebas cruciales de su comportamiento sádico. Lo que diferenciaba a Rader de otros criminales era su necesidad de reconocimiento. En el año 2005, tras años de silencio, reanudó el contacto con las autoridades, enviándoles un disquete que creía imposible de rastrear. Este error permitió a los investigadores localizarlo, conectando los datos del archivo con su identidad. Cuando fue arrestado, la noticia conmocionó a todos los que lo conocían. Nadie podía creer que aquel hombre amable y respetado fuera el responsable de 10 crímenes brutales. Durante su juicio, Rader describió con frialdad cómo planeaba sus ataques y las sensaciones que le provocaban. Fue condenado a 10 cadenas perpetuas consecutivas, sin posibilidad de libertad condicional. Actualmente cumple su condena en el Centro Correccional de El Dorado, donde permanece aislado de otros internos debido al riesgo que representa. Las imágenes de las cartas, los informes de la policía y los testimonios de los afectados son piezas fundamentales para entender la magnitud de los crímenes de Rader.
Su historia no solo dejó una cicatriz profunda en las comunidades que afectó, sino que también redefinió cómo las fuerzas del orden manejan los casos de criminales en serie. Mientras Rader enfrentaba la justicia, otro caso surgía con una brutalidad que sacudiría al estado de California. Este hombre, conocido como el asesino de la autopista, marcó un antes y un después en la historia de los crímenes en ese estado. William Bonin, con su frialdad y métodos calculadores, se convertiría en el protagonista de una de las historias más impactantes de su tiempo. El depredador de las autopistas que dejó un rastro de dolor imborrable. En la California de los años 70 y 80, un nombre comenzó a resonar con fuerza en las comunidades. William Bonin, tristemente conocido como el asesino de la autopista. Este hombre, cuya apariencia no levantaba sospechas, escondía una oscuridad que afectó profundamente a más de una veintena de familias. Sus actos marcaron un capítulo sombrío en la historia del estado. Bonin solía recorrer las autopistas de Los Ángeles y condados cercanos en una camioneta Ford Econoline, un vehículo que se convertiría en su principal herramienta para perpetrar sus crímenes. Durante un período de casi 2 años, entre 1979 y 1980, ofrecía transporte a jóvenes vulnerables, prometiéndoles seguridad o amistad. Sin embargo, una vez que lograba que subieran al vehículo, todo cambiaba. Bonin los inmovilizaba, los sometía a agresiones brutales y finalmente acababa con sus vidas. Uno de los elementos más impactantes de su caso fue cómo eliminaba cualquier posibilidad de escape. Bonin retiraba las manijas de las puertas de la camioneta, asegurándose de que sus víctimas no pudieran abrirlas desde adentro. Además, solía trabajar con cómplices, lo que le permitía actuar con mayor impunidad. Entre ellos estaba Vernon Butts, un hombre que participó en al menos 12 de los casos documentados. Las autoridades comenzaron a conectar los puntos cuando varios cuerpos fueron encontrados cerca de autopistas en condados como Orange y Ventura. Cada uno presentaba un patrón similar, lo que llevó a la policía a buscar a un único responsable. La clave llegó en junio de 1980, cuando Bonin intentó atraer a un joven de 17 años. Sin que él lo supiera, agentes encubiertos lo estaban vigilando. Fue arrestado en una gasolinera donde se encontraron evidencias que lo vinculaban con múltiples crímenes. Durante el interrogatorio, Bonin mostró una actitud escalofriantemente despreocupada. Confesó haber participado en al menos 21 casos y dio detalles explícitos sobre lo que hacía y por qué lo hacía. Nunca mostró remordimiento por sus acciones, pero reconoció que sentía vergüenza de haber sido atrapado. Esta falta de empatía solo reforzó la percepción de su peligroso perfil. En 1982, Bonin fue declarado culpable de 14 crímenes y sentenciado a la pena de muerte. Pasó 14 años en el corredor de la muerte antes de ser ejecutado mediante inyección letal en el año 1996. Fue uno de los primeros casos de este tipo en el estado tras la reinstauración de la pena capital. Las imágenes de su camioneta, los registros de su juicio y las declaraciones de sus cómplices son piezas fundamentales que aún hoy impactan por su crudeza. Su historia es un recordatorio de cómo las apariencias pueden ser engañosas y cómo las comunidades deben mantenerse alerta ante lo inesperado. Mientras Bonin enfrentaba las consecuencias de sus actos, otro hombre con una historia igual de estremecedora ya estaba haciendo titulares. En Chicago, un crimen masivo que sacudió la conciencia de la nación dejó un rastro de dolor que aún resuena. Richard Speck, un nombre que se volvió sinónimo de un horror colectivo, cambió para siempre la historia de la ciudad. Una noche en Chicago que dejó una cicatriz imborrable. En el verano de 1966, la ciudad de Chicago fue testigo de uno de los crímenes más atroces registrados en la historia de los Estados Unidos. Richard Speck, un hombre cuya apariencia no levantaba sospechas, desató un acto de violencia que estremeció a una nación entera. Lo que ocurrió en una residencia de estudiantes de enfermería esa noche no solo cambió para siempre la percepción de la seguridad, sino que reveló la naturaleza cruel de un hombre sin límites. El 13 de julio, Speck irrumpió en una casa ubicada en el sur de Chicago, donde vivían varias estudiantes de enfermería de origen filipino.
con un cuchillo en mano, comenzó a someter a las jóvenes, atándolas una a una en una habitación. La escena fue escalofriante. Speck, con una calma perturbadora, llevó a cabo su plan durante horas, sacando a las víctimas de la habitación una por una. Cada una fue sometida a actos de violencia extrema antes de perder la vida. La única sobreviviente de aquel evento fue Corazon Amurao, una joven que logró esconderse debajo de una cama durante todo el ataque. Su valentía y presencia de ánimo le permitieron alertar a las autoridades una vez que Speck abandonó el lugar. Gracias a su testimonio detallado, la policía pudo identificar al responsable. El impacto de este crimen fue tal que las imágenes de la residencia, las descripciones del lugar y los detalles del juicio se convirtieron en titulares internacionales. La captura de Speck ocurrió pocos días después, cuando intentó quitarse la vida y fue llevado al hospital. Allí, un médico reconoció un tatuaje en su brazo que decía «Nacido para provocar el infierno», coincidiendo con la descripción dada por Amurao. Durante su juicio, Speck afirmó no recordar nada de aquella noche. Sin embargo, las pruebas en su contra eran abrumadoras. Fue declarado culpable de los 8 asesinatos y sentenciado a la pena de muerte. Más tarde, su sentencia fue conmutada a prisión perpetua debido a cambios legales en el estado de Illinois. Pasó el resto de su vida encarcelado, donde enfrentó numerosas agresiones de otros reclusos, siendo visto como un paria incluso dentro del sistema penitenciario. Falleció en 1991, dejando tras de sí una historia de dolor y tragedia. Las fotografías de la casa, los relatos de Amurao y los archivos judiciales aún son recordatorios de cómo una sola noche puede cambiar la historia de toda una comunidad. Este caso marcó un antes y un después en los protocolos de seguridad en residencias estudiantiles y subrayó la importancia de la justicia para las víctimas. En ese mismo periodo, otro hombre se convirtió en un símbolo de brutalidad, pero con una característica muy distinta. Él mismo pidió una ejecución que quedaría grabada en la historia de los Estados Unidos. Ronnie Lee Gardner, un nombre que aún resuena por su impactante desenlace, protagonizó un caso que desafiaba cualquier lógica conocida. Un final elegido por el propio culpable. En el estado de Utah, el caso de Ronnie Lee Gardner dejó una marca en la historia judicial de los Estados Unidos. No solo por la violencia que desató en su camino, sino porque fue él mismo quien eligió la forma de su final. Gardner, conocido por su actitud desafiante y sus crímenes brutales, solicitó ser ejecutado por un pelotón de fusilamiento, un método que no se había utilizado en décadas. Los hechos que llevaron a su condena comenzaron en el año 1984. Gardner, durante un intento de robo en un bar de Salt Lake City, disparó al camarero Melvin Otterstrom, arrebatándole la vida. Este crimen lo llevó a ser arrestado semanas después, pero su comportamiento violento no terminó ahí. En el año 1985, mientras era trasladado al tribunal para una audiencia, Gardner logró introducir un arma de contrabando en el edificio. En un acto desesperado abrió fuego, hiriendo a un guardia y acabando con la vida del abogado Michael Burdell, quien estaba desarmado y no representaba ninguna amenaza. La escena en el tribunal fue caótica, con Gardner intentando escapar mientras los oficiales intentaban detenerlo. Finalmente, fue aprehendido en la puerta del edificio, poniendo fin a un intento de fuga que dejó una nueva víctima y una comunidad devastada. Durante su juicio, Gardner fue declarado culpable de ambos crímenes y sentenciado a la pena de muerte en el año 1985. Sin embargo, lo que hizo su caso especialmente singular fue su decisión sobre el método de ejecución. Utah ofrecía la opción de elegir entre inyección letal o pelotón de fusilamiento, y Gardner, en un acto de desafío final, eligió la segunda opción. El 18 de junio del año 2010, Gardner enfrentó su destino en una sala de ejecución adaptada especialmente para el procedimiento. 5 oficiales, armados y posicionados detrás de una cortina, dispararon simultáneamente. Su ejecución marcó la última vez que este método fue utilizado en los Estados Unidos, dejando una mezcla de controversia y reflexión en el debate sobre la pena capital. Las imágenes del tribunal, los registros de su captura
y los detalles de la ejecución siguen siendo piezas centrales de un caso que desafió las normas de su tiempo. La historia de Gardner no solo resalta los límites del sistema judicial, sino también la complejidad de enfrentar a personas que parecen no arrepentirse de sus actos. En medio de estas historias de violencia y justicia, existe una donde un padre, impulsado por la desesperación, tomó el control de la situación de una manera que pocos podrían imaginar. Leon Gary Plauchet, un hombre común, dejó a todos sorprendidos por su reacción cuando su familia fue destrozada. La venganza de un padre que nadie vio venir. En 1984, un caso en Luisiana conmocionó al país no solo por el horror de lo sucedido, sino por la impactante reacción de un padre que llevó la justicia a sus propias manos. Leon Gary Plauchet, un hombre común y devoto a su familia, hizo algo que dejó a todos sin palabras. En el corazón de este caso estaba Jeffrey Doucette, un instructor de karate que se ganó la confianza de los Plauchet solo para traicionarla de la manera más cruel. Doucette, de 25 años, abusó de la confianza depositada en él al secuestrar al hijo de los Plauchet, Jody, de solo 11 años. El niño fue llevado a un motel en Anaheim, California, donde Doucette lo mantuvo durante días, sometiéndolo a terribles agresiones. La desaparición de Jody desató una búsqueda nacional, con medios y autoridades trabajando incansablemente. Finalmente, el 29 de febrero, Doucette fue arrestado y Jody rescatado. El niño regresó a su hogar, pero el daño psicológico ya estaba hecho. El dolor y la impotencia que sintió Leon Gary Plauchet fueron indescriptibles. Aunque Doucette estaba bajo custodia y enfrentaría la justicia, Plauchet no podía aceptar que este hombre tuviera la posibilidad de vivir después de lo que le había hecho a su hijo. Fue entonces cuando decidió tomar una acción que cambiaría su vida y la percepción de quienes lo rodeaban. El 16 de marzo, cuando Doucette estaba siendo trasladado de regreso a Luisiana, Plauchet llegó al aeropuerto de Baton Rouge con un plan. Armado con una pistola, esperó en un lugar estratégico mientras los medios grababan el traslado. En el momento en que Doucette pasó cerca, Plauchet giró hacia él y disparó un único tiro a quemarropa, impactando en su cabeza. La escena, capturada por las cámaras de televisión, dejó a todos los presentes en estado de shock. Doucette cayó al suelo de inmediato, mientras Plauchet se entregaba sin oponer resistencia. El caso generó un intenso debate en todo el país. Por un lado, muchos consideraban a Plauchet como un héroe, un padre que había defendido a su familia de la peor manera posible. Por otro lado, se cuestionaba el precedente que su acción podía sentar. Durante el juicio, Plauchet argumentó que actuó bajo el peso de un dolor insoportable. Finalmente, fue condenado por homicidio involuntario, recibiendo una sentencia suspendida de 7 años, 5 años de libertad condicional y 300 horas de servicio comunitario. Las imágenes del aeropuerto, los reportes del juicio y los testimonios de los testigos aún resuenan como parte de una historia de venganza que dividió opiniones, pero que mostró el poder del amor paternal llevado al extremo. Mientras los años pasaron, esta historia quedó como un recordatorio de hasta dónde puede llegar alguien impulsado por el deseo de proteger a los suyos. Aunque este capítulo cerró, su impacto en el sistema judicial y en la percepción de la justicia persiste.